Nos vamos con nuestro siguiente invitado, lo habíamos prometido, ¿cierto?, para tener la otra cara de este debate del conflicto y la crisis que está viviendo prácticamente el Hospital Claudio Vicuña. No es una crisis de salud, es una crisis política en un establecimiento de salud. Estamos ya con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Región de Valparaíso. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido, buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. Nuevamente tenemos un tema de crisis en la salud, donde no es de la salud, es de la política que nos pone en la crisis. ¿Qué pasa, Ignacio? Definitivamente tenemos un problema con Janet Vega, la nombran, la sacan, con Loreto Maturana, la sacan porque nombró a Janet Vega. ¿Cómo lo ve esto el Colegio Médico? Bueno, lo primero es que para mí acá hay una intromisión que es bastante perniciosa o una mala intromisión desde el mundo político a una arista más bien técnica. Te voy a hacer el siguiente ejercicio a ver si logramos entender el argumento que quiero plantear y quienes nos están viendo hoy día. Perfecto. Si tú sufres una fractura y llegas a un hospital, ¿te interesa que el médico que te atienda sea competente, te atienda de manera oportuna y con una baja espera, te atienda bien y te recuperes, o te interesa saber si él es del pensamiento de la derecha o de la izquierda, de credo religioso? Yo quiero un buen médico, católico. Punto. Es Perfecto. lo que queremos todos. Exacto. Entonces, para transmitir esa idea y para que nos entiendan, el cargo de subdirector médico es el coordinador de todos los esfuerzos de atención sanitaria en un hospital. Es el corazón del equipo directivo que tiene que ver con la atención de los pacientes. O sea, es el líder operativo del hospital. Lo que pasa es que hay un subdirector de operaciones que se va a preocupar, por ejemplo, que funcione el aire acondicionado, que funcionen los extractores de aire, que funcione, por ejemplo, los climas, que funcione la central de esterilización, etcétera. Hay una subdirección administrativa que habitualmente se preocupa que todos los procesos, la compra de los insumos, que lleguen a tiempo, ahí está la unidad de sueldos y que paga, recursos humanos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de una subdirección médica nos referimos a un médico o médica que normalmente regula todas las unidades de trabajo del hospital que tienen que ver con procesos clínicos. Entonces, por ejemplo, está el jefe, está el subdirector médico y trabaja con el jefe de pabellones, con el jefe de la urgencia, con el jefe del consultorio, con el jefe de cardiología. Ignacio, y a los ojos tuyos, ¿Janet Vega tiene las competencias técnicas para ocupar ese cargo? Y la sobrepasa. O sea, quien ocupó un cargo en la subsecretaría de redes, quien ocupó un cargo dirigiendo FONASA, quien ha sido asesora del ministerio, asesora de la OPS, quien ha participado en comisiones que han discutido sistemas de financiamiento de salud, tiene aspectos curriculares en su historia que son de larga data y con mucha experiencia en distintos recintos del país. O sea, bajo esa premisa... Sí, pero también tuvo un contacto directamente con este hombre Yaitul, ¿cierto? Que con Héctor Yaitul, que fue tan cuestionado en su minuto. El propio presidente Boris la sacó de ser ministra por este tema. Entonces, ahí me encuentro yo una paradoja. Pero ¿qué te tendría que decir yo? En otro rol, no nos olvidemos, por ejemplo, que Fulvio Rossi, ¿tú te acuerdas de Fulvio Rossi? Es traumatólogo y hoy día ejerce como tal. Habrán personas que se atienden con él y sabrán de sus antecedentes políticos. Más atrás, en nuestra historia, acá en la región, quien fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Paraíso y también fue lo que en esa época equivaldría hoy a un diputado, el doctor Aníbal Escarela, ¿no es cierto? Fue una figura política, pero también tenía una relevancia técnica y era jefe de un servicio clínico. Y fue seremi, y a nadie se le ocurriría criticar los aspectos curriculares por la línea de pensamiento político que tú puedes tener en un área técnica. Porque, te reitero, si tú me dices a alguien se le había ocurrido nombrar a Janet Vega seremi de este gobierno, no está bien. El seremi sabemos que es un cargo eminentemente político. Claro. Alguien la quiere nombrar embajadora, de acuerdo. Alguien la quiere nombrar subsecretaria o en un cargo de ministerio, no pinta ni pega, pero en un cargo técnico, la pregunta es, ¿qué elementos del currículum se cuestionan? Y ahí tú te das cuenta que la crítica nunca fue técnica, nunca hubo ningún personero que dijera, ella no reúne las competencias para el cargo, sino que se hablaba de que había sido un error de cálculo político
nombrarla en ese cargo. Y ahí es donde uno entra y dice, bueno, ¿hasta qué punto del hospital, hasta qué punto de la gestión sanitaria va a entrar la política con sus manos a tratar de ordenar lo que de otra manera en el organigrama está ordenado con un carácter más técnico? Bueno, definitivamente este punto, y lo explicaste muy bien, Ignacio, ¿cierto? El concepto técnico, ¿cierto?, que tú defiendes, que tiene justamente la ex ministra Janet Vega, con su experiencia técnica. Ahora, esto nos lleva a un tema que lo hemos repetido muchas veces, ¿cierto? Cómo la política se intromete, se entra al tema médico, al tema técnico. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Definitivamente todos los cargos debiesen ser elegidos por alta dirección pública, pero esta alta dirección pública que también tiene una mano política. Entonces ahí uno dice, ¿cuál es el método perfecto que debemos tener? Mira, hay dos cosas que me parecen importantes. La primera la voy a sacar de una frase que dijo Loreto Maturana, que es la ex directora del Hospital de San Antonio, que ella dijo: yo le ofrecí este cargo a distintos médicos especialistas del Hospital de San Antonio y de afuera del hospital, de todo un espectro político de pensamiento. Y la única que aceptó este cargo fue la doctora Vega, porque también ahí aparece otro escenario que es relevante. No estamos hablando de un hospital que está en la urbe, en el centro neurálgico de la quinta región o en la región metropolitana. Estamos hablando de un hospital que está en la provincia de San Antonio. Y no son muchas las personas, y esto lo vive la comunidad que allá se atiende, no son muchos los profesionales que en el área sanitaria eligen irse para allá. Y muchos de los que eligen irse viajan diariamente desde otras comunas o regiones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Santiago no es Chile. Y tal vez proveer el cargo de subdirector médico en la posta central o en un servicio de salud metropolitano oriente, por ejemplo, puede ser más fácil en Santiago, donde hay muchas más personas que reúnen las competencias curriculares, que hacerlo tal vez en Petorca, La Ligua, en el Hospital de San Antonio, en el Hospital de Casablanca, en el Bamburen, en el Eduardo Pereira. Empiezas a ver que en la medida que te vas moviendo, y para qué decir cuando te vas a la zona norte o a la zona sur más extrema, el número de personas dispuestas va bajando. Entonces, lo primero, probablemente no existe una única manera, pero yo creo que hoy día el legislador debiera preocuparse de que el motor, el músculo que permite el funcionamiento del sistema sanitario y el Estado en general, se vea lo menos afectado por los cambios en la superficie, claro, que tienen que ver con dirección. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si el gobierno de turno decide que van a hacer un plan de reducción de la lista de espera oncológica, la tarea del subdirector médico es juntar todos los esfuerzos de ese hospital para cumplir con esa misión. Exacto, no, o sea, la mirada técnica nos calza perfecto. Yo creo que justamente hay que avanzar. Ahora, claro, aquí si Janet Vega la sacan del cargo, nos podemos quedar sin su directora médica en el hospital, porque en el fondo ahí es donde está el mayor problema. Sería interesante poder conocer la opinión también de Loreto, como te dices tú, porque si efectivamente ofreció el cargo a más de 10 profesionales y nadie lo quería tomar, pucha, algo hay que hacer. La política nos está haciendo daño en esta pasada, parece, doctor, ¿no? Bueno, y lo primero que ahí los legisladores, porque fíjate que hay partes de esta historia que generan más ruido de fondo. Primero se planteó que la directora tomó esta decisión un poco casi en un limbo, claro. Y luego ella revela, ¿no es cierto?, que en realidad esta decisión la informó tanto al Servicio de Salud como al Ministerio de Salud en general 2 semanas antes. Y nadie le dijo nada. Claro. Nadie dijo nada. Y luego, cuando la doctora debuta, empiezan las voces de algunos diputados a plantear que esto era inadmisible. Entonces yo le pregunto a los señores diputados, que muchas veces se sienten con el derecho, ¿cuáles son las labores que los votantes les entregamos a ustedes? Legislar y fiscalizar. Sí. ¿Cuál es la fiscalización que se hizo acá? ¿Alguien dijo el currículum no cumple? ¿Alguien dijo no llegó a trabajar a la hora? ¿Alguien dijo tomó malas decisiones desde el punto de vista técnico? Entonces, cuando el legislador quiere mejorar esto, entonces seamos francos y seamos claros y hagan una ley que diga que en un gobierno, incluso los subdirectores y los cargos técnicos van a tener que ser militantes, y volvemos a los años 30 o 40,
cuando si tú no eras del Partido Radical no podías participar del aparato público. Claro, Pero, transparentar el punto, si el punto está dado. Sí. Pero yo creo, y esta es mi visión personal, que nosotros necesitamos que también los legisladores se dediquen a lo técnico, que hagan mejores leyes para que nuestro país pueda avanzar, que trabajen en la buena política, que es la política de llegar a acuerdos y defender la democracia, y que nos pidan y nos fiscalicen precisamente por el cumplimiento de las metas sanitarias que la autoridad que hoy día está elegida está imponiendo. Entonces, distinta hubiese sido la canción si al cabo de 3 meses de emergencia oncológica el Hospital de San Antonio con su equipo directivo no hubiera logrado cumplir estas metas. Sí, porque en ese escenario hay una crítica técnica y tal vez alguien podría haber dicho, este equipo no funcionó. Pero lo otro, que es un prejuicio por los cargos políticos que alguien hubiera ostentado en un país chiquitito como el nuestro, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si en el próximo gobierno es de otro tinte político, las personas que ocuparon cargos, incluso un subdirector médico, en este gobierno no van a poder ser consideradas, yo creo que Chile así no va a poder crecer. No, pues no va a poder avanzar. Aquí el tema, hay temas que son técnicos y que tienen que seguir siendo técnicos, justamente como el tema de la salud. Pucha, ojalá, vamos a tratar de tener la visión justamente, y yo creo que nos da un muy buen tips de donde el tema de fondo, que está de las competencias que tiene Janet Vega, y claro, y tendría competencias de sobra justamente para usar ese cargo. Entonces, no se le puede sacar porque solamente piense distinto. Eso es muy cierto. Ahora, solamente para ser justos con lo que está ocurriendo en la actualidad, el día de ayer el Servicio de Salud nombró un director subrogante, que es el doctor Christian Smith. Christian Smith es un médico pediatra con experiencia en el servicio público, especialmente en el hospital. Dicen que él la debiese sacar. Lo que yo tengo claro es que él también reúne las competencias para dirigir de manera subrogante este hospital y poder generar, dado que él estuvo trabajando en la interacción entre el Hospital de San Antonio y el Hospital Van Buren para la red, el cuidado de la red infantil, conoce a ambas instituciones, conoce el servicio de salud y por lo tanto creo que él puede ser un buen pivote para resolver el conflicto, restablecer las confianzas, generar nuevos equipos de trabajo. Y la apuesta que está que lo resuelva técnicamente, porque yo tengo entendido que lo nombraron a él para sacar a Janet Vega. Vamos a ver si lo resuelve técnica o políticamente. Yo creo que lo que acá debiera proceder es que este conflicto no siga escalando, escale, claro, y que por lo tanto el doctor Smith configure este equipo de trabajo, logre levantar liderazgos locales también, atraer especialistas y otros profesionales para sumarlo al hospital, porque yo lo que quisiera aprovechar de este minuto contigo es que todos los reflectores cayeron en San Antonio. Pero ¿qué cosa positiva vamos a sacar de aquello? Bueno, lo primero que yo quiero es que me escuchen profesionales de la salud. El Hospital de San Antonio tiene una infraestructura maravillosa. Yo estuve ahí el jueves pasado, extraordinaria. Una infraestructura nueva, espaciosa, con equipamiento técnico de alto nivel. ¿Y qué le falta a ese hospital? Le faltan especialistas que se sumen a trabajar, pero que vengan y se comprometan y se adhieran a la comunidad, no yendo y viniendo, sino que ojalá que tengan la mayor cantidad de horas, sí, trabajando ahí. Entonces, si de algo sirvieron estos reflectores, ojalá que sea para que se conozca esta maravillosa infraestructura y podamos avanzar en lo que la comunidad de la provincia de San Antonio anhela, que es que existan más especialistas para resolver problemas que actualmente ameritan o esperas de 1, 2 años o más en lista de espera de especialidad o cirugía. Y, en segundo lugar, resaltemos también las nuevas innovaciones que están haciendo en San Antonio con operaciones que antes no se hacían y que gracias a la llegada de médicos que se sumaron hace ya más de 6 meses a este proyecto, están haciendo. Y eso es una buena noticia y hay que contarla y hay que multiplicarla. Ojalá, la vamos a contar y lo vamos a ir a ver. Y vamos a seguir justamente este proceso, Janet Vega. Ignacio, agradecido, se nos va la hora. Muchas gracias. Esté muy bien, chao. Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico. Buena fracción. Le vamos a quitar un minuto a Ricardo.